Hola a todos, soy Noelia Salmerón y soy técnica de nutrición en Legalego Nutrition. Concretamente, en este vídeo vamos a tratar el tema del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. En primer lugar, vamos a ver qué es el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, mayormente conocido por sus siglas RGSE-AA. Este registro está regulado por el Real Decreto 191/2011 y su principal finalidad es la protección de la salud pública y los intereses de los consumidores, facilitando de esta forma un control oficial de las empresas, establecimientos y productos sujetos a inscripción. En relación con este registro tenemos dos tipos. En primer lugar tenemos una comunicación previa o simultánea al inicio de la actividad y por otra parte tenemos una autorización. Este proceso de autorización deben de realizarlas todas aquellas empresas que trabajen con productos de origen animal, siempre antes de comenzar con su actividad económica. A continuación vamos a ver los requisitos que deben de cumplir las empresas para registrarse en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. En primer lugar, la sede del establecimiento o domicilio social de la empresa tiene que estar en territorio español. En segundo lugar, la empresa debe de tener como objeto o bien alimentos o productos alimenticios destinados a consumo humano, materiales o objetos que entran en contacto con los alimentos o coadyuvantes tecnológicos utilizados en la fabricación de alimentos. Y por último, que su actividad pueda clasificarse en alguna de las siguientes categorías. En primer lugar, fabricación, transformación, envasado, distribución, almacenamiento o transporte o importación de productos procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Asimismo, también deben de registrarse en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos aquellas empresas que venden de forma online. Tienen que cumplir con toda la normativa de aplicación y también deben de tener este Registro General Sanitario. Por otra parte, es importante tener en cuenta que el Registro General Sanitario tiene una serie de claves que son las claves que definen los sectores alimenticios en los que trabajan las empresas, una serie de categorías que va desde la 1 hasta la 5 y por último una actividad en concreto. Vamos a pasar a un caso práctico. Por ejemplo, tenemos una empresa y tiene su domicilio social en territorio español. Esa empresa trabaja comercializando complementos alimenticios sin almacén. Pues entonces, a la hora de darlo de alta en el Registro General Sanitario, tenemos que tener en cuenta que, primero, la clave sería la clave 26, porque es la clave que lleva el tema de los complementos alimenticios. En segundo lugar, la categoría, la 3, que es la categoría de distribución. Y por último, actividad sería complementos alimenticios, que es la actividad en concreto. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, paralelamente a este Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, existe otro registro que es el Registro Sanitario Autonómico, en el que la empresa debe de darse de alta si, además de cumplir con todo lo que hemos indicado anteriormente, también tienen un punto de venta físico, como por ejemplo puede ser una tienda. Ahora pasamos a ver aquellas empresas que están excluidas de este Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Hay tres tipos de empresas que están excluidas. En primer lugar, están excluidas todos aquellos establecimientos que venden in situ productos al consumidor final, ya sean de carácter permanente o no, establecimientos que venden, preparan y sirven para su consumo de los mismos en el mismo establecimiento, o bien actividad comercial entre establecimientos de comercios al por menor. Pero ojo, si bien estas empresas están exentas del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, sí que están sujetas a realizar el Registro Sanitario Autonómico. Una vez la empresa está inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, por parte de la Administración van a tardar unas semanas o unos meses en darle a la empresa un número de registro sanitario. Este número de registro es un número meramente informativo y nacional para la Administración, de forma que el operador no está obligado a indicar este número de registro sanitario en las etiquetas de sus productos. Cuando se ha tramitado el alta en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, se procede a realizar un sistema de autocontrol simplificado o un APPCC. Dependiendo de las características de la empresa, se realiza uno u otro, como podéis ver en otro vídeo del canal. Por tanto, os animo a que os suscribáis al canal y que sigáis viendo nuestros vídeos.